Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos al Semanario Judicial. La Corte invalidó disposiciones de Michoacán que establecían que personas con discapacidad podrían tener el carácter de infractores. Préstamos otorgados por el ISSSTE a trabajadores no son de naturaleza mercantil, determinó la primera sala. La segunda sala invalidó disposición que imponía el cobro de un impuesto a plataformas digitales de reparto en la capital del país. Las nuevas personas juzgadoras deberán legitimarse ante la sociedad a través de sus resoluciones, advierten especialistas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarles. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto este fin de semana. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. En los próximos minutos le estaremos dando a conocer, por supuesto, la información más importante de la Suprema Corte en pleno y salas, así como de las decisiones más destacadas del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Vámonos así con toda la información. Esta semana el Pleno de la Corte resolvió un asunto relacionado con la ley que regula la justicia civil en el estado de Michoacán. El Pleno de la Corte declaró inconstitucionales diversas disposiciones de la Ley de Justicia Cívica de Michoacán, invalidó porciones de los artículos 33 y 38 que establecían que personas con discapacidad pueden tener carácter de infractoras y disponían los lugares asignados para ubicarlas en caso de ser sancionadas. Se debió llevar a cabo la consulta para personas con discapacidad. En consecuencia, la propuesta es declarar la invalidez de los artículos 33 y 38, el primero en la porción normativa incapaces y el segundo en la porción normativa y personas con algún tipo de discapacidad. Es el sustento de la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad, la que exigió a los Estados miembros que abandonasen todos ese concepto paternalista que consiste en que sean las autoridades ejecutiva, legislativa y judicial las que decidamos qué está bien o no está bien para las personas con discapacidad. Al resolver una acción de inconstitucionalidad, el Pleno invalidó el requisito establecido para ser médico o secretario de un juzgado cívico de no haber sido suspendido o inhabilitado para el desempeño de un cargo público. Por otro lado, entre otros, declaró la validez del artículo 83 que define a las faltas administrativas, así como el artículo 57 que establece los casos en los que el elemento de la policía detendrá y presentará al probable infractor inmediatamente ante el juez. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Hay este tema. En tanto, la primera sala de la Corte estableció que los préstamos personales otorgados por organismos descentralizados como el ISSSTE o la Caja de Previsiones de la capital del país a sus trabajadores, pensionados o derechohabientes no son de naturaleza mercantil, ya que se trata de una prestación otorgada conforme a las leyes de dichos organismos que únicamente tienen como finalidad contribuir al bienestar de las personas mencionadas y no un propósito de especulación comercial en tal sentido. Así y en consecuencia, cuando se intenta la vía casual para reclamar su pago, resulta procedente la vía civil. Se explica que el hecho de que dichos préstamos se encuentren garantizados por un título de crédito, como puede ser un pagaré, no implica que se trate de un acto de comercio y que por ello su pago deba reclamarse por la vía mercantil, porque resulta indispensable advertir que los referidos préstamos se otorgan como una prestación de carácter laboral que tiene como fin cumplir con una función social. En la Suprema Corte se llevó a cabo un foro en el que se analizaron los criterios de cortes constitucionales en torno al derecho de los infantes a ser inmunizados. 1.5 millones de niñas y niños menores de 5 años mueren por enfermedades que son prevenibles con vacunación. De acuerdo con el médico infectólogo Sarbelio Moreno Espinosa, lo anterior está relacionado con problemas serios en la cobertura y los mitos en torno a la vacunación. Tenemos una enfermedad viral muy contagiosa
¿sí? Tenemos cadenas de transmisión de personas susceptibles en entornos cerrados con altas tasas de contacto, hogares, escuelas e instalaciones de atención médica. Y luego, si a eso le agregamos que el sarampión es súper contagioso, ahora le agregamos bajas tasas de vacunación. Fíjense cómo la vacunación sí sirve. Esto, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, si comparamos de 1980 a 2014, desapareció casi el sarampión, ¿sí? O sea, con 2 dosis de vacuna, ¿sí? Pero hay bajas de coberturas. Fíjense cómo disminuye en las Américas, cómo disminuye en México. Al participar en una mesa de diálogo, Nicolás Espejo, del Centro de Estudios Constitucionales, mencionó el enfoque en distintas cortes sobre el acceso a la vacunación, la protección de la comunidad en su conjunto y de la salud de las y los niños en atención al interés superior de la niñez. Lo que han hecho las Cortes Constitucionales es revisar si la medida específica que regula, ¿no?, la vacunación y la consecuencia de la no vacunación pasa el test, ¿no?, de razonabilidad constitucional. Yo no puedo retroceder en el estándar de protección. Luego, si es que hay argumentos sólidos de regresión en algunos niveles de cobertura, etcétera, bueno, ahí hay una inconstitucionalidad clara, ¿no? Yo diría que es como el argumento probablemente más fuerte. Señalaron ejemplos de enfermedades que han sido controladas gracias a las vacunas. Sin embargo, alertaron sobre el alto riesgo de contagio de sarampión y la alerta epidemiológica de tosferina en México ante el incremento de los casos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. La segunda sala de la Corte declaró la invalidez del artículo 307 ter del Código Fiscal de la Ciudad de México, que imponía el pago de 2% del cobro total antes de impuestos por cada entrega que realizaban las plataformas digitales de paquetería, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancías por el uso y explotación de la infraestructura de la capital del país. La sala confirmó la sentencia del juez de distrito que amparó a una empresa justamente de paquetería en contra de dicha disposición, decisión que fue impugnada por el gobierno de la capital del país, argumentando que se trataba de un aprovechamiento. La sala explicó que dicho cobro sí se trata de un impuesto, motivo por el cual determinó su invalidez y explicó que los congresos locales no tienen facultades para regular el comercio electrónico ni imponer este tipo de contribuciones. Con esta decisión se protegió el principio de legalidad y se evitó que las autoridades locales impongan en ese sentido cobros fuera de lo que les permite la Constitución. Especialistas aseguran que es indispensable que se realicen cambios estructurales en el sistema de salud con el fin de evitar la violencia obstétrica. Esto durante un diálogo organizado por la Corte. En México, entre 2017 y 2021, 1 de cada 3 mujeres que dio a luz sufrió violencia obstétrica, cuyas manifestaciones más comunes fueron gritos y malas palabras por parte del personal médico, esterilización forzada y ser ignoradas o subestimadas cuando manifestaron dolor, revelaron durante la mesa de diálogo Violencia obstétrica, conceptualización y abordaje del fenómeno, organizada por la Suprema Corte. La mayoría de las víctimas fueron mujeres indígenas, adolescentes, madres solteras y mujeres con alguna discapacidad. El desafío institucional de la violencia obstétrica son las normas culturales dañinas. Es importante enfatizar que la violencia obstétrica no es una respuesta natural a recursos inadecuados u hospitales deficientes. Sí, en cierto grado, pero responder a estos desafíos con abuso rutinario se aprende a través de la socialización y la rutina. Reconocieron que si bien la violencia obstétrica es un delito en 8 entidades del país, Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán, la vía penal no es la mejor forma de combatirla. Una reforma estructural en el sistema de salud, dijeron, es clave para eliminarla y garantizar medidas de no repetición. Esto es algo que la vía penal no nos hubiera dado, ¿no? La vía penal hubiera llegado condenado y aquí está, el personal de salud ya está en la cárcel y que te vaya bien, ¿no? Entonces, creo que por eso es tan importante que también en esta estructura reconozcamos la agencia que tienen las mujeres y las personas gestantes para decidir cómo quieren vivir sus partos.
indicaron que esta transformación debe partir fundamentalmente de la capacitación, sensibilización al personal médico, así como dotar de presupuesto suficiente para la atención digna, pues existen una serie de condiciones estructurales que impiden que todos los partos sean humanizados. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Estamos en Semanario Judicial, acompáñenos a una breve pausa y volvemos con más noticias. Al regresar, condenan violencia en contra de juzgadores. Esta semana se llevó a cabo el 10º Congreso Internacional de Derecho Constitucional que organizó el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. En esta ocasión se abordó el tema de la reforma judicial en perspectiva, reflexiones sobre su implementación, alcances y desafíos. En esta edición, por supuesto, se abordará el tema que es de actualidad y trascendencia más importante, la reforma judicial. Será un tema más que estoy segura se examinará con seriedad, con un sentido crítico pero también propositivo y con la convicción de que el debate jurídico debe guiarse por razones, por evidencia y por compromiso con el interés público. Se destacó que con este importante congreso también se celebran los 10 años de vida del Centro de Estudios Constitucionales, que se ha convertido en un verdadero puente entre la labor jurisdiccional del Tribunal Constitucional de México y el pensamiento académico, riguroso y plural. En torno a la elección judicial, los participantes señalaron que en el caso de México, con la jornada electoral del pasado 1 de junio, se están cumpliendo muchos de los riesgos que se habían anunciado, a lo que se sumó el uso de acordeones. Todo esto es cierto y todos estos problemas son muy reales y son muy preocupantes y hacen mofa de la noción de voto libre y efectivo. Si pensamos en lo que es votar, yo creo que esto desnaturaliza el voto. Pero para mí es importante pensar que si solucionáramos todos esos problemas, que si mañana o en el 2027 el gobierno consigue que vote un 70% al padrón, si conseguimos que haya candidaturas de otras fuerzas políticas distintas a la del gobierno, si conseguimos reducir todos esos problemas, para mí, normativamente, la elección judicial sería igual de problemática. Nos pasamos, insisto, a un modelo de elección, permítanme decirlo, totalitaria, en el sentido, insisto, de que no hubo elección, sino que hubo imposición de un listado a través de los acuerdos. En torno a la reforma judicial, se aseguró que la nueva integración de la Corte deberá crear un mecanismo que le permita resolver los casos verdaderamente relevantes para evitar saturación y rezago. La directora general del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte alertó sobre el riesgo de retroceso en la protección de derechos humanos de no tomarse en cuenta los precedentes relevantes en la materia por parte de la nueva integración del Poder Judicial. Una de las preocupaciones que existen es que se llegue y se cambien precedentes muy importantes que tienen que ver sobre todo con el desarrollo de los derechos humanos. La Corte, al menos en ciertos derechos, ha sido bastante protectora, ha hecho bastantes desarrollos en materia familiar, en materia penal, en materia de violencia contra las mujeres. En su participación en el panel 4 del 10º Congreso Internacional de Derecho Constitucional, señaló necesario generar mecanismos de selección de casos para que el máximo tribunal resuelva solo los más relevantes. Se tendría que trabajar realmente en un diseño, y creo que ese problema ya existe, de selección de casos, es decir, de herramientas de selección de casos que permitan a la Corte conocer de menos asuntos y puedan elegir aquellos casos que sean más relevantes para sentar reglas que sigan el resto de los tribunales. En el encuentro agregó que la nueva integración de la Corte tendrá como desafíos el desarrollo de los derechos sociales, así como la adecuada difusión de tesis, sentencias y precedentes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Especialistas aseguraron que la legitimidad de los nuevos juzgadores electos mediante voto popular se consolidará con sus resoluciones.
El diseño institucional y de nuevas prácticas dentro del proceso de decisión de las personas impartidoras de justicia serán la clave para la construcción de la legitimidad de los poderes judiciales tras la reforma constitucional en México. Esto lo aseguró Roberto Saba, académico de la Universidad de Buenos Aires. Considerando tanto el rol político al que me refería antes de los jueces constitucionales, de controlar la labor de los órganos políticos y el rol de intérpretes constitucionales. En conferencia dentro del 10º Congreso Internacional de Derecho Constitucional, el jurista destacó que la legitimidad de quienes imparten justicia no solo depende de su elección por la ciudadanía, y subrayó que los retos que enfrentaba la judicatura mexicana previo a la reforma pueden agudizarse en caso de que no se logre la legitimidad por sus decisiones. Debe ser una preocupación central de los magistrados que sus decisiones no sean percibidas, subrayo, percibidas por la ciudadanía como la expresión de preferencias personales, de la presión de la opinión pública, de actores de la política o de factores de poder. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La Defensoría Pública Federal recordó que más de 88,000 personas se encuentran en prisión sin haber recibido una sentencia. Uno de estos casos es el de Israel Vallarta, quien lleva más de 19 años privado de la libertad sin que se le haya dictado sentencia. Vallarta fue procesado mediante un montaje televisivo de su detención con pruebas obtenidas bajo tortura y violaciones al debido proceso. Se indica que por estas circunstancias, la Defensoría Pública Federal considera que su caso debe resolverse de manera inmediata, excluyendo las pruebas obtenidas de forma ilícita. Advierte que de no resolverse en los próximos días, el asunto podría ser asignado a una nueva persona juzgadora en septiembre, lo que prolongaría aún más precisamente una espera que ya resulta injustificada. La Defensoría Pública Federal recuerda que representa 5,308 personas en el sistema penal mixto, de las cuales 2,146 se encuentran en prisión preventiva sin sentencia, muchas de ellas con alegatos de tortura u otras violaciones como Israel Vallarta. De ellas, más de la mitad llevan 10 años o más privadas de la libertad. La Asociación Mexicana de Juzgadoras y la JUFED manifestaron su indignación y condenaron los hechos de violencia contra integrantes del Poder Judicial de la Federación, por lo que exigieron una investigación exhaustiva y transparente que lleve a su esclarecimiento. Se trata de la muerte violenta del juez de distrito Everardo Maya Arias, deceso que las autoridades federales deben esclarecer con total celeridad. Asimismo, la irrupción violenta al domicilio de la jueza de distrito Reina Rodríguez en Guanajuato. Acto inadmisible que pone en riesgo, se indica, la integridad de las personas juzgadoras y de sus familias. Hechos que se enmarcan en un clima de hostilidad en contra de integrantes del Poder Judicial Federal, mismos que atentan contra la independencia judicial y el Estado de Derecho. Sucesos que deben ser esclarecidos para que se sancione a los responsables. Asimismo, demandaron crear un protocolo especializado de seguridad para mujeres juzgadoras. Durante un foro se destacó el protocolo de actuación que elaboró la Corte para resolver con perspectiva de inclusión casos que involucran a personas con discapacidad. La mayoría de las personas con discapacidad en México desconocen que puedan llevar a cabo un juicio para acceder a la justicia cuando existen obstáculos para el ejercicio de sus derechos. En casos de litigio, diversos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la jurisprudencia internacional definen la obligación de realizar ajustes al procedimiento. Las normas, los edificios, los formatos, todo lo que tiene que ver con que usamos o a lo que accedemos en materia de acceso a la justicia está estandarizado para un estándar de persona y no consideran la diversidad social, la diversidad humana, como en este caso lo es las personas con discapacidad. Para difundir esta información, la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte lleva a cabo las jornadas itinerantes para juzgar con enfoques diferenciados, que en esta ocasión visitó Campeche, donde se abordó la perspectiva de discapacidad. Indicaron que los ajustes al procedimiento buscan poner en igualdad procesal a quienes participan en un litigio. El no prever, por ejemplo, un intérprete de lengua de señas mexicana, la imposición incluso de plazos procesales estandarizados pueden ser barreras procedimentales, ¿no? Aquí en la Defensoría Pública
Nos pidieron, de hecho, que tomáramos cursos para lengua de señas para que por lo menos podamos decir hola, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tienes? Me da mucho gusto en conocerte y quieres aprender, para que podamos entablar una comunicación. Presentaron los apuntes sobre capacidad jurídica y sobre ajustes al procedimiento, 2 herramientas prácticas tanto para la defensa como en la impartición de justicia en casos relacionados con personas con discapacidad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. En el semanario judicial de esta semana se publicaron 59 criterios de diversos órganos jurisdiccionales federales, de los cuales 17 corresponden a la primera sala de la Suprema Corte. Se trata de 15 jurisprudencias y 2 tesis aisladas, entre las cuales destacan 2 que llevan por rubro delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, obligaciones del Ministerio Público para investigar con perspectiva de infancia, y son válidas las pruebas recabadas por un Ministerio Público distinto al del lugar de los hechos, aun cuando hubiera declinado su competencia. 2 más relacionadas con violencia de género institucional en el contexto de proceso penal. Obligaciones mínimas que deben observar los operadores jurídicos para evitarla, y se manifiesta cada vez que los operadores jurídicos del Estado aplican, ejecutan o perpetúan un estereotipo de género en su práctica judicial. Además, difundió criterios en materia de prescripción de seguros, alimentos y divorcio. De plenos regionales se publicaron 13 jurisprudencias sobre temas relacionados con tierras de uso común, impuesto al activo y aguas nacionales, en tanto que de tribunales colegiados se publicaron 29 criterios, 6 jurisprudencias y 23 tesis aisladas relacionadas con la audiencia de conciliación, arbitrariedad en la ejecución de la orden de aprehensión y contrato de arrendamiento, entre otros temas. Y esta semana el Tribunal Electoral resolvió asuntos relacionados con los cómputos de la pasada elección judicial. Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó 2 juicios de inconformidad que ciudadanos interpusieron contra los cómputos distritales, la declaración de validez y la entrega de constancia de mayoría en la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte y para magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera propuso en sus proyectos desechar los juicios al considerar que los ciudadanos no tienen interés jurídico ni legítimo para impugnar resultados de la elección judicial. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón votó en contra de los desechamientos bajo el argumento de que se debe abrir a la ciudadanía la puerta para impugnar los resultados de la elección judicial. Yo considero que debido a la condición excepcional de esta elección judicial, que se caracteriza por la ausencia de partidos políticos, criterio que ha sido utilizado por esta sala para ir modelando, configurando otro tipo de derechos, y que también esta elección no tiene otros mecanismos que tradicionalmente se han encontrado en la elección de partidos de vigilancia electoral. En este caso resulta indispensable otorgar legitimidad a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan impugnar actas de cómputo, cuestiones de validez de la elección, otorgamiento de constancias de esta elección extraordinaria. Las 3 magistraturas restantes votaron a favor del desechamiento. Pretender llevarnos a la situación de centrar esta propuesta de abrir a toda la ciudadanía, imagínense cuántos electores hay en México, y que todos pudieran impugnar lo que no impugnan los afectados directos, que son en este caso las candidatas o los candidatos. Yo, de verdad, de manera muy respetuosa, creo que podríamos caer en un absurdo y además en una manera de colapsar la impartición de justicia. Las y los magistrados decidieron retirar otros 2 proyectos de los que se proponía su desechamiento y que impugnaban los resultados de la elección extraordinaria de magistraturas de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral sancionó al ex candidato a ministro de la Suprema Corte, Jaime Alier Campuzano, por haber iniciado campaña mediante un acto masivo en Oaxaca, lo que estaba prohibido por el INE.
Además, se indica vulneró las reglas de propaganda electoral porque utilizó trípticos y otros materiales no biodegradables como exige la normativa. Sin embargo, descartó que haya vulnerado el principio de equidad en la contienda. Porque en el evento de campaña no constituyó un beneficio en especie, pues aun y cuando se trató de una festividad cultural, en el expediente no se demostró que se ofreciera alguna dádiva a quienes observaron el evento. En otro asunto, también sancionó a Sergio Danilo Pancardo Cobos, candidato a magistrado de circuito, por vulnerar las reglas sobre propaganda electoral y el interés superior de la niñez al difundir propaganda en redes sociales en la que aparecían menores de edad sin el consentimiento de sus padres. El Consejo General del INE declaró la validez de la elección judicial. Verificó que los candidatos triunfadores cumplieran con los requisitos de elegibilidad y entregó las constancias de mayoría a las 5 ministras y 4 ministros electos. Durante la entrega de las constancias de mayoría a las y los candidatos ganadores de la elección de ministros, la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlet Espino, entregó a Hugo Aguilar Ortiz, quien obtuvo la mayor cantidad de votos en esta elección, una constancia en su lengua materna, es decir, en mixteco. Una vez que recibió su constancia y al hacer uso de la palabra, el ministro electo Aguilar Ortiz agradeció y reconoció el trabajo realizado por el INE, así como por las y los consejeros electorales, quienes organizaron con éxito este proceso y ejercicio democrático. Hermanas y hermanos, en este momento histórico, estimo importante señalar que tendremos una Suprema Corte de Justicia guiada por los principios del Estado de Derecho, del pluralismo jurídico y el acceso pleno a la justicia. Así lo garantiza la nueva conformación de la Suprema Corte, pues tiene una integración democrática, pluricultural, paritaria y profesional. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Soy Óscar González. Invitamos a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación y que siga la próxima semana la sesión del Pleno de la Suprema Corte, que en esta ocasión tiene previsto analizar y resolver diversas acciones de inconstitucionalidad en las que se pide invalidar disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, del Código Civil de Quintana Roo, del Código Territorial y Urbano del Estado de Zacatecas y sus municipios y del Código Penal del Estado de Querétaro. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Pásela muy bien.